Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy comenzamos el segundo tramo de este tercer Congreso Provincial de la Enseñanza de Ciencias Naturales en esta edición 2021. Como ya venía anticipando, vamos a mantener silenciados los micrófonos para que no haya ningún tipo de interferencia. Y las preguntas o inquietudes que puedan ir surgiendo durante la charla pueden ir dejándolas en el chat, luego serán leídas, y si no, al finalizar la conferencia, pueden también activar sus micrófonos para poder entablar una conversación con Pablo. Comenzamos entonces en el día de hoy, en este precongreso, con un invitado reconocido en la enseñanza de las ciencias naturales, que nos presentará la conferencia argumentando sobre controversias sociocientíficas en el aula. Y bueno, plantea esta pregunta: ¿cómo podemos alimentarnos de manera sostenible? Él es Pablo Brocos Mosquera. Pablo es doctor en educación científica, magíster universitario en la enseñanza de las ciencias y licenciado en farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela, investigador en educación científica, actualmente empleado como profesor asistente en la Facultad de Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Forma parte del grupo de investigación RODA, Razonamiento, Discurso y Argumentación, y su trabajo aborda la argumentación sobre temas sociocientíficos, sustentabilidad, pensamiento crítico, prácticas epistémicas y emociones en el aula en diferentes niveles educativos. Con un currículum amplio de actividades educativas realizadas y reconocidas de grandes instituciones formativas, publicaciones y escritura en libros científicos. Agradecemos por estar formando parte de este tercer congreso y, bueno, te damos la palabra, Pablo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Analía. Pues voy a entonces compartir la pantalla. Vosotros me decís si se ve correctamente y si me veis a mí y me escucháis correctamente también. Sí, ahí se ve perfecto. Bien, bueno, pues en primer lugar quería agradecer a la organización la oportunidad y la invitación, pues, de estar aquí y nada, pues me siento muy agradecido, ¿no? Y muy contento, pues, de tener esta oportunidad de participar en este congreso, ¿no? Que es pues, una iniciativa no sé, tan valorable, ¿no? Tener esa capacidad, ¿no? De generar, pues, un congreso, ¿no? Entre el distinto profesorado de las instituciones implicadas. Yo creo que es algo que hay que valorar mucho, ¿no? La iniciativa en el ámbito de la educación y por lo tanto, pues agradezco, ¿no? poder formar parte de esto, ¿no? Bien, entonces, como dijo Analía, pues hoy voy a hablar sobre controversias sociocientíficas en el aula y concretamente, pues, sobre alimentación sostenible, ¿no? Veremos un poco cómo llegamos ahí. Entonces, la charla va a estar, pues, estructurada en estos 5 puntos. Esto es de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, primeramente voy a hacer una pequeña introducción, no me quiero extender demasiado en esto, sobre el marco, ¿no? Voy a presentar, pues, una investigación, cosas que hemos hecho, un proyecto, básicamente, y pues un poco presentar los fundamentos, ¿no? Teóricos, pedagógicos de esta corriente, ¿no? En qué paradigma educativo y de enseñanza de las ciencias pues nos situamos, ¿no? Que será concretamente de las prácticas científicas. Y hablaremos un poco de argumentación, que imagino que muchos de vosotros pues ya habréis trabajado bastante sobre esa cuestión, ¿no? El papel de la argumentación en el aula de ciencias. Después, por otra banda, hablaremos un poco de la ciencia y los problemas de los seres humanos, ¿no? Y por qué debemos abordarlos en el aula y por qué debemos abordarlos a partir de la argumentación, ¿no? Como práctica. Y después ya concretaremos un poquito más el foco sobre el que va a tratar esta charla, que es concretamente de los muchos problemas de los que nos podríamos ocupar, ¿no? Pues sobre el cambio climático y concretamente el impacto de la alimentación humana sobre el propio cambio climático.
Y después ya pasaré a presentar pues, qué es lo que hemos hecho nosotros a este respecto, ¿no? Pues el proyecto que hemos diseñado, bueno, más de un caso concreto, hablaré de 2 o 3 pues estudios de caso, digamos. Entonces, cómo hemos diseñado ese proyecto, cómo lo hemos llevado a la práctica y comentar algunos de los resultados de investigación a partir de esa puesta en práctica. Bien, entonces, en primer lugar, como os decía, quería enmarcar pues, esta charla en el enfoque del que parte, ¿no? Que en este caso es el del aprendizaje mediante las prácticas científicas, pues como es la argumentación en este caso. Entonces, a lo largo de los últimos años, como imagino que estaréis pues, familiarizados, ¿no? Pues ha habido un cambio de paradigma más o menos gradual, pero ya bastante consolidado, hacia una concepción del aprendizaje de ciencias más bien como un aprendizaje de y participación en prácticas científicas. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que para aprender ciencias, lo suyo es que el alumnado participe en los objetivos epistémicos de la ciencia, es decir, en la generación del propio conocimiento científico. Podemos pensar, no nos vamos aquí a meter mucho en cuestiones de naturaleza de la ciencia, ¿no? Pero podemos pensar de manera así un poco simple en la ciencia como un doble sentido, ¿no? Es decir, la ciencia por una parte como proceso y como producto, ¿no? Como proceso sería pues, una actividad humana que se viene desarrollando desde hace siglos, que nace de la curiosidad, del razonamiento, de la percepción de muchas facultades y que obedece a ese impulso de intentar averiguar cuestiones sobre el mundo, ¿no? Entonces ha ido evolucionando, se ha ido estructurando, ha desarrollado unos modos de proceder que se han mostrado pues, válidos, ¿no? Se ha ido construyendo sociohistóricamente y a lo largo de ese, digamos, proceso en el que, valga la redundancia, ese proceso científico ha estado activo, se ha generado un conocimiento, ¿no? A lo largo de la historia que nosotros heredamos, que tenemos disponible. El aprendizaje de ciencias, tradicionalmente, hasta hace relativamente poco tiempo, y aún a día de hoy en muchísimos pues, países, ámbitos educativos, centros, aulas, aún siguen demasiado centrados en los propios productos de la ciencia, ¿no? En el conocimiento científico, en las nociones, conceptos, teorías, términos, ¿no? Y sin embargo apenas se presta atención pues, a ese ámbito, digamos, de ciencia como proceso, ¿no? Y entonces, pues este cambio, digamos, de paradigma hacia las prácticas científicas lo que busca es todo lo contrario, digamos, ¿no? Dejar de centrarnos en esos productos concretos, específicos, descontextualizados, e intentar que aprender ciencias no sea aprender los resultados de la ciencia, sino aprender a hacer ciencia también, ¿no? Y de esta manera también entender, participando en cómo funciona esa ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo son estos procesos, ¿no? Que decimos que dan lugar al conocimiento científico? Bueno, pues son aquellos que mediante determinadas prácticas concretas precisamente dan lugar a esta construcción de la ciencia, ¿vale? Construcción del conocimiento científico, evaluación de ese conocimiento y también su comunicación. Entonces, la idea es que el alumnado practique estos procesos de forma análoga a como lo hacen los científicos, digamos, profesionales, ¿vale? Y ni siquiera que solo aprenda de ellos, es decir, ni siquiera que aprenda cómo supuestamente los científicos llevan a cabo esas prácticas y que memorice, ¿no? Podríamos estudiar características de lo que hacen los científicos, sino que participe, que tome parte de eso, ¿vale? Que esté empoderado, digamos, como tal. Bueno, todo esto parte un poco también de la concepción sociocultural del aprendizaje y también de la idea de que el propio conocimiento científico, como os decía antes, pues es en sí mismo una construcción cultural y por lo tanto pues está regido, digamos, o se practica siguiendo pues una serie de normas, de valores y de criterios propios, ¿no? Que se han ido, como decía, desarrollando históricamente y esto se plasma pues, en unas prácticas concretas, específicas que lleva a cabo la comunidad científica, ¿no? Entonces podemos entender que aprender ciencias, según este paradigma, pues podemos conceptualizarlo como un proceso de inculturación en estas prácticas concretas, ¿no? Y se denominan prácticas no de manera gratuita, sino para ensalzar esta característica de actividad, de acción, de que es necesario desarrollarlas en la práctica, ¿no? La redundancia, participar en ellas, ¿no? Y esto, también quería hacer una pequeña aclaración, no quiere decir que deban ser necesarias o exclusivamente manipulativas, ¿no? De coger material, de mover cosas, de manipular, sino lo más importante, recordad, es lo que decía de la parte del conocimiento, ¿no? Que implique generar conocimiento, construirlo, interpretarlo, evaluarlo, comunicarlo. Entonces, lo más importante es que sean de naturaleza mental y discursiva. Por supuesto, también pueden ser manipulativas, ¿no? Y algunas, desde luego, al menos deben ser, ¿no? Esto que los ingleses dicen minds on, un poco en oposición a hands on, ¿no?
Bien. Estas tres, aquí presento brevemente pues, cuáles serían un poco las tres prácticas científicas fundamentales, lo que Osborne llama las tres esferas de la actividad científica, y serían pues, la argumentación, ¿no? Que es en la que nos vamos a centrar hoy, la modelización y la indagación. Bueno, hablaremos ahora un poquito más de ellos, ¿no? Utilizando precisamente este esquema. Estas tres prácticas centrales, como digo, pues tienen una correspondencia, de hecho, con las tres subcompetencias científicas que evalúan los programas PISA, ¿no? De la OCDE, que imagino que también estaréis familiarizados o habéis oído hablar de ellos, ¿no? Que se utilizan para evaluar sistemáticamente cada X años, ¿no? Pues las competencias científicas de la población de los países miembros de la OCDE, ¿no? Y que serían pues estas tres, ¿no? Indagación, como digo, argumentación o modelización. Las nomenclaturas un poco diferente, veis arriba, ¿no? Pues en inglés Inquiry, Argumentation, Modeling, y abajo pues los términos de PISA pues sería investigar, evaluar, desarrollar explicaciones, pero tienen una correspondencia prácticamente directa, ¿no? Entonces la indagación pues podríamos considerar que tiene que ver con precisamente pues, el desarrollar, ¿no? Investigaciones. Es decir, vemos que el término PISA sería investigar, ¿no? Entonces sería todo aquello que parte de un determinado problema, lo transformamos en una pregunta investigable por la ciencia, ¿no? Nos hacemos esas preguntas, diseñamos un procedimiento, llevamos a cabo la investigación, recogemos datos, medimos, bien, interpretamos esos datos, llegamos a conclusiones, ¿no? Y por otra parte, en el otro extremo derecho de la imagen, pues estaría la modelización, ¿no? Que tendría que ver pues, con procesos de interpretación de fenómenos y su representación, ¿no? En determinados modelos físicos, que pueden ser pues, maquetas, dibujos, explicaciones orales, verbales, ¿sí? Incluyendo pues, la interpretación de fenómenos en base a teorías, etcétera, etcétera. Y en el medio pues, ubicaríamos la argumentación, que tiene un papel central en la ciencia porque nos sirve para evaluar, ¿no? Decíamos antes, hablamos de prácticas científicas y hablamos de la evaluación del conocimiento. Pues la argumentación ocuparía ese rol, ¿no? Rol de evaluar el conocimiento científico. Tanto, por ejemplo, en este caso estaría claramente interrelacionada. Veis que aquí se representan como unas flechas, ¿no? Todas las esferas de la actividad científica se interrelacionan, por supuesto, pero la argumentación tiene este papel central porque constantemente se ocupa de evaluar pues, los procesos de investigación y también de modelización, ¿no? Pues porque una de las características de la ciencia es esta búsqueda constante, ¿no? De mejorar los métodos, de volver a cuestionar, ¿no? Lo que se considera provisionalmente como vale. Entonces, digamos que la argumentación pues, ocuparía este rol, ¿no? Bien, con esta diapositiva yo quería incidir un poco más en esta noción de que para aprender ciencias mediante prácticas científicas hay que participar en ellas, ¿no? Como decíamos. Y hay que participar en ellas repetida, prolongadamente y en diferentes contextos, ¿vale? Es, no sé, como cocinar, no podemos decir he cocinado pasta un día, siguiendo instrucciones, ya sé cocinar. No, necesitamos pues, practicar platos diferentes, en contextos diferentes, con herramientas diferentes, ¿no? Y tener un amplio repertorio, ¿no? No por hacer una cosa una única vez, pues ya desarrollamos la habilidad para hacerlo con soltura, ¿no? Entonces es necesario pues, hacerlo, digamos, mediante una inmersión pues, prolongada, ¿no? Bien. Entonces, yendo ya, centrándonos un poquito más en la argumentación como tal, pues en el contexto de las didácticas de la ciencia, la argumentación se suele definir como la evaluación del conocimiento, como os decía antes, a la luz de las pruebas disponibles, ¿no? Conocimientos pueden ser varias cuestiones concretas las que estemos evaluando. Pueden ser una hipótesis, por ejemplo, en el marco pues, de precisamente una exploración indagatoria, una investigación, o conclusiones, pero como digo, a la luz de pruebas disponibles, ¿vale? Aquí es muy importante subrayar el papel de las pruebas, que es fundamental en la argumentación, porque es lo que nos permite dilucidar, ¿no? Es el anclaje que tenemos en la realidad para determinar si un determinado conocimiento es válido o no, es científico o no, ¿vale? Porque la ciencia no es conocimiento abstracto, puro, ¿no? Sino que está referida a la realidad. Por lo tanto, es fundamental que en esos procesos de validación, de saber si algo es correcto, si es, digamos, veraz, ¿no? Pues necesitamos pruebas, necesitamos algo que extraemos, que medimos de la realidad experimentalmente, ¿no? Y nos referimos a ello para, digamos, pues apoyar, ¿no? Unas determinadas conclusiones,
para, por ejemplo, dejar de dar por válidas algunas, que a lo mejor se quedan desactualizadas, etcétera, etcétera. Bien, entonces aprender ciencia supone construir y evaluar explicaciones basadas en pruebas. Una cosa importante que podemos dar por hecho muchas veces es precisamente este proceso de dar cosas por hecho, ¿vale? Para que el alumnado pueda participar, ¿no?, y aprender a las prácticas científicas, nosotros tenemos que hacer visibles todas esas normas, esas prácticas, esas destrezas que están implicadas, ¿no?, que van, digamos, en conjunto, que son puestas en práctica a la vez, ¿no? Entonces, hay un poco el riesgo, sobre todo pues, gente más experta, con más soltura o una mayor cultura científica, a asumir muchas cosas que pues, para digamos, el alumno pues, no tienen por qué ser obvias. Entonces tenemos que digamos, hacer ese esfuerzo para hacer explícito todo y para que el alumnado haga explícito también pues todo en lo que se basa, cómo construye su razonamiento, ¿vale? Todos los peldaños del proceso, ¿no? Esto quería ilustrarlo pues, con un ejemplo típico, que esto es algo que ocurre a diario en muchísimas aulas de ciencias, ¿no? Pues, por ejemplo, cuestiones, posibles enunciados de conocimiento que podemos evaluar, como, por ejemplo, ¿gira la Tierra en torno al Sol? ¿No? Podemos hacer esa pregunta, o podríamos darla como una afirmación. La Tierra gira en torno al Sol. Bien, ¿en qué pruebas? ¿En qué nos basamos, ¿no?, para afirmar eso? Probablemente si hacemos una encuesta a pie de calle, pues la mayoría de la población en casi cualquier país pues nos va a decir que sí, que eso es así, que la Tierra gira en torno al Sol. Pero si le preguntamos por qué, cuáles son las pruebas en las que se basa, por qué da por válido esta afirmación, pues igual encontramos con bastantes dificultades, ¿no?, para ver qué tipo de datos. Digamos que aquí hay pues, una cierta aceptación por autoridad o de fe, porque es una verdad, ¿no?, una afirmación que nos repiten desde muy pequeños, porque todo el mundo la da por válida, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿dónde están esas pruebas? Bueno, volveremos a eso en un momento. Para dar un poquito más de estructura sobre cómo podemos estudiar o analizar la argumentación, voy a hablar del paradigma de Turing, este modelo, que ha sido muy, muy usado en didáctica de ciencias, imagino que a muchos de vosotros le sonará, para estudiar qué componentes forman un argumento. Entonces, los fundamentales serían estos: la conclusión, como hemos ya pues, enunciado varias, ¿no?, como esta, por ejemplo, ¿no?, que la Tierra gira alrededor del Sol, que se podría definir como un enunciado de conocimiento que se pretende probar o refutar, ¿no?, aquello que queremos saber si es válido o no. Un tipo son las explicaciones causales, hay varios. Luego también hablaremos un poquito más de eso. Y luego están las pruebas, de las que también hemos hablado ahora mismo, que serían pues, esas observaciones, información, hecho, experimento, que nosotros utilizamos para evaluar ese enunciado, ¿no? Entonces, la función de las pruebas es ver, que nos ayuden, que son, como decía, ese punto de anclaje para ver si esa conclusión, si esa afirmación, pues es válida o no. Lo muy importante es la justificación, que es cómo se conectan esas pruebas con una conclusión, ¿no? Si yo tengo una información medible, ¿no?, si digo 30 centímetros y luego tengo una conclusión, pues por sí misma 30 centímetros no me dice nada de la conclusión, ¿no? Yo tengo que justificar, que, digamos, ubicar esa prueba en un contexto discursivo para ver cuál es el razonamiento que me lleva a que ese dato apoye o refute pues, una conclusión concreta. Luego hay otros elementos, como pueden ser los conocimientos básicos, que a veces son, digamos, como el respaldo teórico para las justificaciones. Digamos que sería ir un peldaño más hacia la teoría a la que es necesario echar mano para que se constituya eso una justificación para de unas determinadas pruebas llegar a unas conclusiones. Esto lo veremos ahora como ejemplo, que si no sé que queda un poco abstracto, ¿no? Y luego hay otros componentes, como pueden ser calificadores modales, que, por ejemplo, pues nos ayudan a expresar el grado de incertidumbre, ¿no?, o de certeza, o pues, solo en determinadas circunstancias esta conclusión o este enunciado sería válido, en estas otras no. Entonces nos permite aclarar, ¿no? Digamos que modificar, no es universalmente válido, sino solo si pasan estas cuestiones. O refutaciones, ¿no?, pues con críticas a las pruebas del posible oponente discursivo o a otras explicaciones alternativas, ¿no?, que se puedan considerar, pues se pueden incluir, digamos, refutaciones. Bien, entonces este péndulo de Foucault, que a lo mejor habéis observado alguna vez, supongo que en Argentina en alguno de los museos no me extrañaría nada que lo hubiera, sé que es bastante frecuente, este es uno que hay en París, en España
Yo, por ejemplo, conozco un par que hay museos de ciencias naturales, uno en A Coruña, otro en Barcelona, que yo haya visto personalmente, pero seguro que lo hay muchísimos más. Y muchas veces pues, se utiliza, ¿no? Está en el museo, se ubica y se dice, esto es una prueba, este péndulo es una prueba de que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Y bueno, si no sabéis en qué consiste este péndulo, digamos que aquí hay unos pilares, veis que aquí hay unos números como una cinta, ¿no?, circular, y cada uno de esos números marca una hora. Entonces, el péndulo, cada X tiempo, va tirando uno de los pilares que está detrás de estos números, de esta cinta, ¿no? Y pues, por lo tanto decimos, esto es prueba de que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, es así. Yo diría que no. Esto sí solo no es prueba de nada. Igual que lo que os decía antes, ¿no? Una cifra, una magnitud, no es en sí mismo una prueba. Tiene que estar en un contexto, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, segundo este esquema, que nos serviría para analizar un argumento utilizando esta estructura de Tolmin, pues sí, podríamos decir que aquí en este caso sí es una prueba, ¿no? Pero hay que decir, el péndulo de Foucault dice, el plano de oscilación parece girar. Es decir, nosotros vemos que el péndulo aparentemente para nosotros se va desplazando, ¿vale? Va describiendo un giro de 360 grados cada día y va tirando, por tanto, esos pilares. Entonces, ya que el plano de oscilación no se mueve, tiene que ser la Tierra la que gira, ¿vale? Es imprescindible que haya una justificación para que nos conecte esta prueba con la conclusión, que en este caso querríamos defender, que es la Tierra gira sobre su propio eje. Como os decía, esta justificación, bueno, podría ser cuestionable. Dices, bueno, ¿y por qué el plano de oscilación no se mueve? ¿No? Entonces, en este caso, se alude, ¿no?, se hace referencia a las leyes del péndulo, que sería, en este caso, el conocimiento básico, ¿vale? Y es pues, que un péndulo siempre gira en el mismo plano, no cambia espontáneamente. De nuevo, incluso esto se podría cuestionar, a su vez se podría desarrollar otro argumento donde las leyes del péndulo como tal sería la conclusión a defender y todos los datos, ¿no?, que se utilizarían en ese contexto como pruebas para establecer la validez de esas conclusiones que son en sí mismas las leyes del péndulo. Bien, entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de una estructura argumentativa en un contexto muy concreto, ¿no? Os decía antes que pues, para aprender a argumentar es necesario participar en diferentes contextos, prolongadamente en el tiempo, etcétera, etcétera, y hay varios tipos de contexto, ¿no? En esta publicación de mi directora y también, bueno, un trabajo que tenemos los dos de 2017, creo, hablamos un poco de los diferentes contextos precisamente en los que se puede practicar la argumentación, ¿no? Destacamos aquí 4. Uno es, pues, como os decía antes, evaluando el poder explicativo de distintas alternativas en el contexto de explicaciones causales en ciencias, ¿no? Pues, por ejemplo, eso. ¿Por qué el sol se pone? ¿Por qué se hace de día y de noche, ¿no? Vale, ¿qué me explica mejor esto? Pues que es la Tierra la que gira alrededor del Sol o otro tipo de afirmaciones, ¿no? Entonces ahí sería, digamos, pues, una argumentación un poco más clásica, ¿no?, sobre explicaciones causales. Digamos que podríamos relacionarlo esto con la modelización, ¿no?, porque sería la interpretación de fenómenos, en este caso, pues qué explicaciones serían más plausibles. Otro contexto, que es en el que nos vamos a centrar concretamente hoy, en esta charla, a partir de ahora, digamos, es en cuestiones sociocientíficas, concretamente en tomas de decisiones o posicionamientos sobre cuestiones sociocientíficas, ¿no? En este caso ya no hablamos del poder explicativo de las diferentes opciones en liza, ¿no?, sino de su aceptabilidad, de cuáles nos parece a nosotros más positivas, mejores, en base a una serie de cuestiones. Y aquí ya no... veremos que ya no solo entran datos, ¿vale?, que podemos transformar en pruebas, porque no podemos tomar decisiones sociales, digamos, únicamente en base a datos, ¿no?, sino que también lo hacemos en base a valores. De eso hablaremos un poquito más adelante. ¿Bien? Pues, bueno, no comento los ejemplos, los comento ahora. En la primera, pues podría ser, pues antes, de nuevo, el ejemplo del Sol, la Tierra, la rotación, etcétera. Pues aquí una imagen de un fósil, ¿no? Bueno, pues también podemos evaluar los poderes explicativos de diferentes teorías que nos explican, por ejemplo, pues por qué hay fósiles, por qué no, o el origen de las especies en general, etcétera, ¿no? Y para este segundo caso, de cuestiones sociocientíficas, pues podría ser, pues cerramos una fábrica o no en un determinado contexto, o precisamente autorizamos la construcción de una, ¿no?, o muchísimas otras cosas de las que hablaremos más adelante. Otro posible contexto es precisamente la interpretación de datos primarios, es decir, que recogemos nosotros, ¿vale?
este caso sí que nos referiríamos a esa parte más manipulativa, y producción de enunciados en experiencias de laboratorio, ¿no? Pues llevamos a cabo una investigación escolar o algún tipo de actividad práctica donde nosotros medimos magnitudes, ¿vale? Controlamos variables, lo que sea, y luego tenemos que interpretar, ¿vale? Entonces esto estaría más pegado, más relacionado directamente con la práctica de indagación y, digamos, y se relacionaría un poco más también con el primer escenario, ¿no? Es un poco diferente porque son, digamos, en ese contexto laboratorio y datos que nosotros recogemos. Y luego finalmente pues estaría el contexto de la evaluación crítica de enunciados ajenos, ¿no? Es decir, pues aquí, por ejemplo, tiene mucha importancia pues la evaluación de pues notas de prensa, enunciados, titulares, cuestiones que se hacen virales o afirmaciones polémicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, pues una captura de pantalla de una noticia que decía que pues, el nuevo ministro o ministra de Colombia pues, decía que con un extracto de hongos pues, que podía curar el cáncer, ¿no? Bueno, a veces estos titulares también están un poco sesgados, ¿no? Entonces, precisamente aquí se puede evaluar, ¿no? Esto es fiel, ¿no? En base a qué se enunció, se deformó, hay sesgos, hay intereses detrás, ¿no? Aquí también da para, digamos, cuestiones sociales. Bueno, todo el tema, por ejemplo, antivacunas, etcétera, etcétera, pues también se podría encajar, digamos, dentro de este contexto. Bien. Entonces, ya un poco hablamos de las bases de por qué trabajar la argumentación en las clases de ciencias, en qué rol y en qué contextos, y decía que nos íbamos a centrar en las cuestiones sociocientíficas. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué debemos abordarlas en el aula, ¿no? Bueno, aquí podemos remitirnos al concepto, hay muchas justificaciones, ¿no? Evidentemente, pero una de ellas pues, puede ser remitirnos al concepto de alfabetización científica, ¿no? Nosotros queremos generar una población, ¿no? Ayudarla a ser una población culta, ¿no? Científicamente, que esté alfabetizada. Y este concepto, bueno, pues hay, digamos, varias visiones, ¿no? La visión 1, bueno, estos son, digamos, en términos de Roberts, la visión 1, que él pues, critica un poco más, ¿no? La defiende como esta alfabetización científica más bien entendida como dentro de la propia ciencia. Digamos que sería una mirada de la ciencia hacia dentro de sí misma, ¿no? Enraizada en esas disciplinas científicas, ¿no? Y digamos que sería educación para la ciencia, ¿no? Digamos que sería así. Y sin embargo, esta visión 2, pues ya sería una visión más exterior, donde desde la ciencia lo que hacemos no es tanto mirar el ombligo de la propia ciencia, sino salirnos e intentar ocuparnos a cosas que le importen, pues que sean relevantes pues, para la población, para el planeta Tierra, para todo el mundo, ¿no? Las cosas que sean, digamos, a nivel existencial, ¿no? más relevantes, ¿no? Como pues, el caso del cambio climático, en el que nos centraremos después. Entonces, es muy importante que en la enseñanza de ciencias tengamos en cuenta como uno de los objetivos fundamentales tratarnos, ocuparnos, buscar vías para abordar y buscar soluciones conjuntamente, etcétera, etcétera, los problemas de la vida de las personas, ¿no? Pues cómo alimentar a la población mundial, que haya equidad, que haya que garantizar el suministro del agua, erradicar las enfermedades, detener el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros nos posicionamos más bien en esta segunda visión y por eso nos centramos, ensalzamos este tipo de cuestiones sociocientíficas, ¿no? Bueno, este término, que aunque se empezó a utilizar en el siglo XXI, ¿no? En 2004-2005, que no es algo, digamos, tremendamente novedoso, quizá un poco sí en su enfoque, pero ya es deudor de las corrientes que empezaron por lo menos en los años 80, de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Alineado con esto que os decía, de esta visión 2 de la alfabetización científica, en el que pues, se presta atención, ¿no? Pues a las interrelaciones entre la ciencia y otras disciplinas del conocimiento y el funcionamiento social, la economía, los poderes políticos y fácticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos considerar que son cuestiones sociocientíficas todos aquellos problemas que son más o menos controvertidos, potencialmente por lo menos, abiertos, ¿vale? Que emergen de una interrelación entre ciencia, tecnología y sociedad en un sentido amplio, ¿no? Aquí os pongo una imagen de un modelo para estudiar cuestiones sociocientíficas, que en inglés son Socio-Scientific Issues, por eso pone aquí SSI, ¿no? Que veis que es una especie de anillo bencénico, ¿no? Está desarrollado por Rundgren y Rundgren, en el que ellos pues, consideran que la mayoría de estas cuestiones sociocientíficas tiene que ver
o puede tener que ver, no necesariamente con todos, pero con estos 6 polos, ¿no?, del conocimiento disciplinar diferenciados, como puede ser la economía, la ciencia propiamente dicha, cuestiones morales o éticas, cuestiones políticas o normativas, de sociología y cultura y ambientales, ¿no? Entonces veremos que muchas de las cuestiones sociocientíficas, pues digamos, para estudiarlas, para abordarlas, es necesario considerar pues todos este tipo de perspectivas, ¿no? Y además a nivel personal, digamos que podemos utilizar, como os decía, primero conocimiento, ¿no?, al hilo de lo que estábamos viendo antes, también valores, que ya os avanzaba, ¿no?, muy relevantes las cuestiones sociocientíficas, pero incluso también pues, nuestras propias experiencias personales. Entonces, cuestiones científicas hay muchas, no me voy a detener demasiado en estos tipos de ejemplos, ¿no?, pero listarlos, ¿no?, pues fracking, ¿no?, o la extracción hidráulica de combustibles fósiles, experimentación animal, debemos usar o no, debemos restringir los usos, a qué tipo de animales, para qué usos, etcétera, etcétera. Pues uso de células madre, cuestiones de clonación humana, terapia génica, reproducción asistida, hasta qué punto se pueden cruzar, debemos o no, determinadas barreras éticas, pero también económicas, cuestiones relacionadas incluso con los límites de velocidad, ¿no? Pues, por ejemplo, qué límites debemos establecer colectivamente, teniendo en cuenta pues, los accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. Justo precisamente este mes en España han cambiado los límites de velocidad de las ciudades y en la mayoría de los casos ahora están reducidos de 50 a 30 kilómetros por hora en base a nuevos estudios que, bueno, pues decían que la mortalidad por atropellos puede reducirse en torno a un 90%. Bueno, esto está generando precisamente estos días aquí una controversia importante porque proliferan atascos y le cuesta a la gente adaptarse, etcétera, etcétera, ¿no? Una cuestión interesante que se podría, por ejemplo, abordar sobre explotación de acuíferos, pero no tienen por qué ser necesariamente estas cuestiones tan globales, ¿no?, tan casi ambiciosas, ¿no? Uso de células madre, clonación humana. Como os decía antes, la construcción de una fábrica en un punto local, eso es una cuestión sociocientífica, ¿no? Si decidimos, pues, por ejemplo, pavimentar o no el patio del centro educativo, porque cuando está con césped y llueve mucho, se inunda, pues también eso incluso puede ser una cuestión sociocientífica, ¿no?, a nivel, digamos, muy local, ¿no? Pero es una cuestión relevante y efectivamente ahí pues, hay cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones sociales, culturales, de biodiversidad, ¿no? Bien, muchas cuestiones implicadas. Entonces, son contextos muy ricos, ¿vale? Os pongo un ejemplo que abordé este año con parte del alumnado de magisterio, ¿no?, futuros profesores de educación primaria, y pues, esto es algo real, es un proyecto de energía eólica en más o menos los alrededores de Santiago de Compostela, pues, no sé, a lo mejor 30 o 40 kilómetros, en el que se pretenden construir pues, un número bastante elevado de estas turbinas eólicas de nueva generación que son muy altas, hasta 200 metros, bastante potentes también. Y bueno, pues por una parte, evidentemente hay razones a favor de querer construir esta instalación bastante potente para poder conseguir energías renovables y cada vez más limpias, pero por otra parte esto genera una contestación social importante, sobre todo en el sitio concreto donde se planean ubicar, en el que hay, pues, por ejemplo, una serie de granjas de producción ecológica y es una zona por la que pasa también el Camino de Santiago, ¿no? El Camino de Santiago, bueno, esto sale aquí a la derecha, precisamente una comparación. Esto es una imagen editada pues, por una plataforma, digamos, vecinal de asociaciones locales que está en contra de la instalación pues, de estas plataformas de producción de energía eólica y ponen, ¿no? O sea, digamos, se compara el tamaño, ¿no?, de la Catedral de Santiago de Compostela, que tiene muchísima relevancia a nivel católico y también turístico en Europa. No sé si es muy conocida en Sudamérica, pero bueno, aquí hay, a esta catedral peregrinan cada año pues muchos miles de personas y de hecho es digamos que uno de los impulsos turísticos en general de toda Galicia y sobre todo de la ciudad de Santiago de Compostela, ¿no? Pues años santos como este, con las circunstancias sanitarias, pues no va a ser posible, ¿no?, que tenga ese tipo de, digamos, de repercusión como tenía otros años y de hecho precisamente por eso pues el Papa declaró el año que viene Año Santo también, ¿no?, de manera un poco artificial pues para que sí que puedan tener esa repercusión el año que viene cuando pues la crisis sanitaria pues esté más controlada. Pero total, ¿para qué os traía este ejemplo? Pues como que veáis, son situaciones interesantes. Una clave que veremos después
para buscar una nueva cuestión sociocientífica es que sea complicada, que no sea algo evidente. Vale, debemos evitar traer al aula, esto hablaremos un poco más de ello después, si da tiempo, no traigamos una cuestión en la que todos estamos de acuerdo, o la sociedad en general está de acuerdo, excepto a lo mejor pues, sectores muy, muy marginales, ¿no? Y lo interesante es, cuanto más conflictiva una cuestión, mejor, porque eso quiere decir que más posibles interpretaciones diversas hay, menos claro es, más grado de certidumbre hay, o de riesgo implicado, o más pesan los valores, y en la población va a haber gente que priorice unos u otros, ¿sí? Entonces, por eso es importante esa parte, digamos, de conflictiva, ¿no? Y en este caso, pues es importante, ¿no? Queremos que eso es la sostenibilidad, ¿no? Queremos energías limpias, pero luego tienen también un cierto coste, ¿no? A nivel local, paisajístico, quizá turístico, económico, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya os iba avanzando una serie de estas cuestiones importantes, ¿no? Sobre estos problemas y cómo debemos o podemos abordarlos en clase, ¿no? Esta cuestión que os comentaba del conflicto implícito y el hecho de que no haya respuestas correctas, ¿no? En algunos de los contextos los que hablábamos de argumentación, como por ejemplo la búsqueda de digamos, afirmaciones que sean más plausibles que otras, ¿no? Pues es más plausible que la Tierra rote alrededor, ¿no? O traslade alrededor del Sol y no al revés, ¿no? Con los datos que hemos reunido a lo largo de la historia, pues prácticamente lo damos ya por sentado. Sin embargo, pues nunca hay respuestas del todo necesariamente correctas para estos dilemas, ¿vale? Entonces aquí, como os decía, hablamos más bien de aceptabilidad que plausibilidad, ¿no? Entonces la pregunta es esto, ¿cómo evaluamos entonces? Si no hay unas respuestas correctas o necesariamente mejores que otras, ¿cómo las evaluamos? Aquí sale la cuestión que ya os iba avanzando de los valores, ¿vale? Ya David Hume, el filósofo, pues decía que una conclusión normativa nunca se puede seguir o obtener, ¿no? Digamos, de premisas puramente descriptivas o fácticas. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de lo que os decía de datos concretos, yo no puedo medir nada en un laboratorio, absolutamente nada, que me diga si debo construir, por ejemplo, una fábrica yo qué sé, para impulsar la economía local. Yo puedo medir o refinar mi conocimiento sobre, por ejemplo, cuánto es esperable que emita en términos de CO2, pero al final eso va a ser una cifra. Puede ser muchísimo, puede ser poquísimo, pero esa cifra en sí misma no me dice si hay que construirla o no, porque tengo que poner sobre la mesa muchos datos muy diversos que, digamos, para conjugarlos tengo que ponderarlos, por así decirlo, mediante valores, ¿no? ¿Cómo evalúo yo, cómo pongo una balanza toneladas de CO2 y, por ejemplo, pues, los ingresos mínimos de los vecinos, por así decirlo, ¿no? No se puede directamente, ¿vale? No es algo que podamos restar o sumar, ¿no? Por lo tanto, es necesario apelar a determinados valores. ¿Sí? Yo digo, pues me importa el clima de la Tierra, sobre todo, y el impacto del cambio climático, de este tipo de cuestiones, por lo tanto, yo me posiciono en contra, aunque sea a costa de pues, determinadas cuestiones económicas o de salud o las que sean. ¿Sí? Pero hay que posicionarse axiológicamente, digamos, para juzgar la conveniencia de una determinada acción, consecuencia, pues, o posibles consecuencias que se puedan prever o conclusiones, ¿no? Bueno, para esto hay diferentes recomendaciones en la literatura, no me quiero detener demasiado en esto, como estrategias para buscar esa consideración más explícita de los diferentes valores implicados y facilitar pues, la evaluación de posibles alternativas, ¿no? En este tipo de contextos. Para eso, pues eso, hay determinados andamiajes como la estrategia de optimización, que es la que luego veremos que utilizamos pues, en nuestro proyecto, ¿no? Intentamos justificar pues, por qué utilizamos eso. Bueno, muy importante con la cuestión de los valores, esto es muy importante o yo lo considero extremadamente importante para abordar este tipo de cuestiones en el aula, es que no impongamos nuestros valores, o mejor, o en otras palabras, vamos, que intentemos que el aula sea un espacio muy abierto donde el alumnado se sienta con total libertad para trasladar sus puntos de vista, los que sean, aunque a nosotros de principio no nos parezcan necesariamente deseables, desde luego, ni particularmente adecuados. Pero cada vez que un alumno o alumna se calla una opinión basada en determinados valores, porque percibe, por ejemplo, que el ambiente ya va a ser hostil, pues es algo con lo que se va a ir en general
para su casa y a lo mejor pues con lo que se va a quedar para toda la vida. Mientras que es mucho más interesante que se puedan poner digamos, sobre la mesa, ¿no? Pues generar ese debate libre y nosotros también podemos aportar pues por qué no nos parece conveniente, etcétera, etcétera, pero en general con una disposición a poder hablar de cualquier cosa y partir de cualquier perspectiva y defender, ¿vale? No imponer determinados puntos de vista muy concretos, ¿vale? Entonces, eso también tiene relación con el pensamiento crítico, evidentemente, todas estas cuestiones, ¿no? Aquí en esta figura se presentan como cuatro, digamos, componentes del pensamiento crítico. Esto también es un trabajo de Blanca Puig con Maylar Jiménez Aleixandre. Ahora actualmente estamos trabajando en un volumen para Springer, en las que también se recogen, por cierto, algunos de los resultados de los que luego presentaré un poco más adelante y se desarrolla un poquito más este modelo de pensamiento crítico. Pues se publicará, imagino que a lo largo de 2022. Y lo importante de esto, bueno, digamos que del pensamiento crítico se puede considerar en estos cuatro elementos que a su vez se dividen en dos, ¿no? Pues aquellos que tienen más que ver con la argumentación, la racionalidad, el uso de pruebas y disposiciones para ser racional, usar pruebas, buscar razones y cuestionar, etcétera, etcétera, pero otros también relacionados con cuestiones de emancipación social, ¿no? Y ahí es importante el análisis crítico de discursos que justifican desigualdades, es decir, analizar qué valores hay detrás de determinados discursos y también tener la capacidad de generar esta opinión independiente, ¿no? De poner en valor cuáles, precisamente qué valores constituyen nuestro punto de vista y poder cuestionar al propio grupo. Ojo que, como decía, tener una opinión independiente es algo loable desde un punto de vista del pensamiento crítico, aunque a veces a nosotros como profesores no nos guste, ¿vale? Esto es una cosa que a veces pasa, ¿no? Que a mí me da así un poco me genera un poco de tensión, que es cuando pues, el determinado profesorado piensa que tener un pensamiento crítico es pensar exactamente como piensan ellos, ¿no? Y esto pues está lejos de ello, ¿vale? Nunca nadie tiene la razón ni tiene un punto de vista superior, todos tenemos nuestros sesgos culturales, etcétera, etcétera. Lo importante es que podamos hablar de ellos con libertad, ¿vale? Enfrentarlos, intentar buscar una racionalidad conjunta también dentro de lo posible, ¿no? Bien, aquí también está la cuestión de la tecnocracia, no voy a parar, ¿no? Pero queremos formar una ciudadanía que esté alfabetizada científicamente, que esté enculturada en la ciencia, para que tenga también una mayor capacidad de participación social, de evaluar pues, diferentes cuestiones, ¿no? Y que esté más empoderada, ¿no? Que no deleguen los técnicos o los políticos, sino que sea pues, precisamente más crítica, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar ya un poco más concretamente dentro del cambio climático, ¿no? Esta es información que busqué de un informe publicado en 2019 y bueno, pues sabemos que el cambio climático cada vez hay por lo menos un poco más de concienciación de la población a nivel global. Ya sabemos que estamos viviendo varios de sus efectos, ¿no? Eso que la temperatura de momento ha subido un poco y es previsible, bueno, que mínimo pues, suba 1 grado, 1,5 grados, podría subir a lo mejor hasta 3,5 grados más, ¿no? En función de qué hagamos para prevenirlo, pero cada vez sí que es cierto que a lo largo de los últimos años parece que ya va habiendo una concienciación un poco más clara. Aún así estamos en la concienciación, a la acción aún queda bastante, ¿no? Que se traslade esa concienciación a patrones de conducta y decisiones políticas, etcétera, más concretas, pero bueno, por lo menos parece que está habiendo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues en Argentina, para comentar algunas de las cuestiones, vosotros evidentemente sabréis mucho mejor que yo estas cuestiones, pero aquí el informe de la agencia, no recuerdo cuál, pero vamos, no recuerdo el nombre, pero es la que se encarga, ¿no? de calcular las emisiones que hay a nivel del país, ¿no? Y los posibles riesgos derivados, y bueno, pues hacen unas proyecciones de riesgos y algunas de las proyecciones que ya hizo en el pasado ya se han observado, ¿no? Pues como aumento de la temperatura en las partes norte y oeste, alta frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones, ¿no? Como en la zona de Santa Fe, y bueno, retroceso de caudales de los ríos, potenciales crisis del agua, ¿no? Hay regiones en las que aumentará las precipitaciones, se prevé, y hay, por lo tanto, inundaciones, como parece que ya ha ocurrido, ¿no? en las últimas décadas, y sin embargo, pues en las partes del país más occidentales
habrá al contrario, ¿no? Un descenso de las precipitaciones, posibles sequías, etcétera, etcétera. Bueno, retroceso de los glaciares, que ya se viene observando de manera sostenida, etcétera, etcétera. Aumento del nivel del mar, que quizá en Argentina no sea de los países en los que más afecte, porque creo que la mayor parte de costa, ¿no? Tiene una cierta altura, ¿no? En forma de acantilados, pero por supuesto también pues, muchas de las playas se verán afectados, y también incluso los acuíferos por intrusión salina pues se pueden ver afectados por eso, ¿no? Aquí, bueno, pues como os decía, olas de calor, retrocesos de los glaciares, inundaciones como la que ha acontecido en Santa Fe en 2003, que bueno, sé que, o me parece por lo que he investigado, de nuevo vosotros evidentemente sabréis mucho más de esto, pues no es una cuestión evidentemente puramente climática, sino pues de pues fallas en la planificación de las infraestructuras, etcétera, etcétera. Parece que se ha avanzado mucho más en adaptar la ciudad y hacerla más resistente, ¿no?, a las inundaciones, pero aún así sí que sigue habiendo pues, una cierta frecuencia, como las de 2015, 2019, inundaciones potentes en la región, pues que destruyen cientos de miles, incluso he visto, de hectáreas de cultivos en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las cosas que podamos hacer, ¿no?, para controlar estos efectos del cambio climático, en este momento de la historia, bajo mi perspectiva, pasan a ser algo absolutamente prioritario, ¿no? Algo completamente necesario. Y hay una cuestión que es de la que nos vamos a ocupar ahora, que es el impacto de la dieta, de la alimentación al cambio climático, de la que no se habla mucho. Ahora quizá también se empieza a hablar un poco más, pero hasta hace muy poco apenas se abordaba, ¿no? El informe IPCC, por ejemplo, de agosto de hace un par de años, ¿no?, pues relaciona aumentos de temperatura y excitación con dietas con alta proporción de carne de manera pues, cada vez mejor sustentada en datos que vamos recabando, ¿no? En general, no me voy a parar mucho con estos datos, pero la ganadería intensiva a nivel planetario es responsable de entre un 18 y 25% de la emisión total, ¿vale?, de los gases de efecto invernadero, mientras que las dietas que están basadas en vegetales pues, tienen un impacto muchísimo menor, ¿vale? Más o menos por cada kilocaloría obtenida de un producto animal, dependiendo por supuesto de qué producto concreto estemos hablando, pues se emiten 10 veces más pues, gramos de CO2 a la atmósfera y se consumen 10 veces más litros de agua, etcétera, etcétera. La huella hídrica es mucho mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos más del 50% del agua total que se utiliza y el 80% del suelo cultivable se utiliza en realidad para la producción de carne, ¿no? Es decir, aunque se cultiven vegetales, como se utilizan para alimentar el ganado, pues al final el 80%, ¿no?, que es muchísimo, se utiliza para la producción de carne. Bien, entonces, como os decía, sí que recientemente, a partir de los últimos prácticamente 10 años, empezaba a haber estudios pues, que cada vez, digamos, más serios y con mayor repercusión, como este de Tillman y Clark, por ejemplo, fue publicado en la revista Nature, sobre precisamente esto que os comento, ¿no?, el impacto ambiental pues, de la alimentación, y criticando en cierta medida pues, que hasta ahora la investigación en ciencias ambientales se centraba excesivamente en la producción y uso de energía y, sin embargo, pues esta cuestión no se abordaba cuando, como veremos, pues tiene la misma o mayor repercusión, ¿no? Y en general, en Didáctica de las Ciencias, pues es algo que apenas se había abordado. Ahora sí parece que empiezan a salir alguna producción abordando esta cuestión, ¿no? Del mismo modo, en los currículos educativos, a nivel internacional, pues es algo que no se incluye de manera explícita. Creo que solo, no recuerdo si 4 o 6 de 200 y pico analizados, pues incluían alguna referencia, ¿no? Bien, entonces, de aquí podemos llegar a la idea, ¿no?, de, bueno, entonces, ¿cómo nos podemos alimentar de manera sustentable o sostenible? Bien, pues según la FAO, que ya en 2012 sí que estaba prestando atención a esta cuestión, pues definió dieta sustentable, ¿no?, pues como una dieta pues, respetuosa con la biodiversidad de los ecosistemas, aceptable culturalmente, que sea accesible, económicamente justa, adecuada nutricionalmente, segura, saludable y, ¿no?, pues que para obtenerla se optimicen los recursos naturales y humanos, ¿no? ¿Por qué pongo aquí la definición? Bueno, aparte de que es interesante ver que ya se está hablando de esta cuestión hace pues, 10 años, la FAO, pues para ver que ya en la propia noción de dieta sustentable o sostenible
ya se aborda de una manera interdisciplinar, ¿no? Recordad el anillo este bencénico que os ponía del modelo, de cómo este tipo de cuestiones, de controversias, es necesario abordarlas desde múltiples perspectivas a la vez. Esto veremos cómo luego se traslada al diseño de lo que hicimos nosotros. Bueno, aquí os pongo brevemente los objetivos del desarrollo sostenible para que veáis, ¿no?, o constatéis que desde una cuestión, una controversia sociocientífica como esta, de la que estoy hablando, pues podríamos abordar muchísimos, prácticamente todos estos, ¿no?, objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030 no marcados por la ONU, ¿no? Pues hambre cero, energía asequible y no contaminante, acción por el clima, vida submarina, crecimiento económico, ecosistemas terrestres, alianzas para lograr objetivos, etcétera, etcétera. Muchas de ellas las podríamos abordar. Bueno, volviendo un poco sobre el caso argentino y las emisiones concretas, ¿no? Estos son los datos que pude recabar estos días, ¿no? Y precisamente en el caso argentino, evidentemente la ganadería pues tiene muchísima relevancia, ¿no?, económica, a nivel productivo, y precisamente es el subsector responsable es el subsector que es responsable en mayor medida de la emisión de gases de efecto invernadero, con hasta un 21,6% del total, ¿vale?, de todas las emisiones que se producen en el país. Fijaros que esto es mayor que lo que genera todo el transporte en el país o por ejemplo, la producción de electricidad, sí, también está aquí, ¿no?, 13%. Es decir, sería un 50% más que el conjunto del transporte y un 50% más que la producción de electricidad. Bien, otras cuestiones también importantes, ¿no?, sobre la alimentación y digamos que relevantes a nivel local de Argentina sobre esta cuestión, y sería el consumo de carne. Entonces vemos que en el mundo la media en 2015, estos son datos de 2015, pues se consumían 6,4 kilos per cápita, mientras que a nivel de Argentina, pues es los países con muchísima diferencia donde se consume en mayor grado. Hasta 40 kilos, ¿vale? Solo superado, según esta fuente de datos, pues por Uruguay, ¿no? Por lo tanto, es una cantidad, digamos, de consumo de carne muy elevada, ¿no? Con lo cual podríamos calcular pues, el porcentaje de emisiones o de impacto, digamos, de diferentes impactos ambientales derivados de este consumo. Bien, otras cuestiones. Voy un poco contextualizando en digamos, otros aspectos que debemos considerar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasamos reducimos nuestra carne completamente de un día para otro. Bueno, hay que considerar muchas otras cuestiones, como decía, ¿no? Pues, por ejemplo, las cuestiones económicas también, ¿no? Pues, por ejemplo, la carne también tiene, como sabéis, pues una importancia bastante elevada en las exportaciones. Sí, es uno de los países, ¿no?, que más carne de vacuno concretamente pues, exporta. Y otras cuestiones, también aquí me falta una imagen, bueno, que nos sale de exportación de soja, ¿vale? También uno de los impactos, pensad que, como os decía, el 21 y pico por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina se derivan de la ganadería, y creo que era en torno al 5 o 6%, creo que tengo aquí el dato, 5,8% la agricultura. E incluso esta agricultura, cada vez en mayor medida, como sabéis, por este proceso de sojización, ¿no?, pues se destina esas superficies de cultivo para producción de soja que luego se exporta. Y gran parte, que tiene muchísima relevancia en la economía argentina, ¿vale?, el 22% sobre el total de exportaciones del país, pues según los datos que he encontrado yo, pues son derivados de la soja, ¿no? Y esta, en una gran medida, una gran proporción, se utiliza precisamente como pienso para en ganadería, sobre todo creo que en la harina de soja, ¿no?, donde Argentina pues, es el principal exportador a nivel mundial, se utiliza en ganadería avícola, ¿vale? Por lo tanto, podemos incluso, no solo es ese 21%, sino incluso más. Fijaos que estamos hablando de unas cifras impresionantes. Estamos diciendo que es más que el sector de la producción energética, es más que el sector del transporte, ¿no? Y no son estas las únicas consideraciones que habría que hacer sobre esto, sino que también cada vez hay más estudios que emergen sobre cómo un cambio dietario a nivel pues, global hacia modelos en los que incluya una menor proporción de productos animales y de carne especialmente, pues implicaría mejoras en materia de salud pública, ¿vale? Tanto pues, por cuestiones de que cada vez se va viendo que hay
distintos componentes, por ejemplo en las carnes rojas, como salió un informe de 2015 sobre pues, el posible potencial carcinogénico, ¿no? Que cada vez va encontrando diferentes elementos, como en general sobre el nivel de la salud, pues otras cuestiones de colesterol, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Pero incluso no solo eso, ¿vale? Una publicación de hace unos meses que sacó la plataforma, espera que tengo el nombre por aquí, vamos a ver, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, pues publicaba un informe en el que reflejan algo que también cada vez está siendo más aceptado por la comunidad científica, y es que los procesos de explotación intensiva, agricultural y sobre todo ganadera, generan una pérdida de la biodiversidad, y eso por una parte, pero ya también el hecho de tener cada vez más, digamos, animales que estamos criando para consumo humano, pues generan un incremento notable en el riesgo de que se produzcan pandemias, ¿no? Bueno, sabéis que es una de las posibles hipótesis que hay sobre el origen de la pandemia del COVID-19, que de momento no está, parece, del todo claro, ¿no? Pero bueno, hay distintos informes que apuntan a que este tipo de explotación del territorio, y que diríamos indirectamente, pero de manera muy significativa, el alimentarnos con productos de origen animal, pues también hace que seamos más proclives a sufrir pandemias. Bien, entonces vamos a centrarnos, ya acabando un poco con toda esta parte del marco, de dónde venimos, etcétera, etcétera, vamos a centrarnos un poquito más sobre qué es lo que hemos hecho nosotros concretamente, ¿no? En nuestra investigación. Nuestra investigación era para averiguar precisamente qué criterios manejaba el alumnado para tomar decisiones sobre alimentación sustentable, en qué se basa, qué le da importancia, qué datos utilizaría, qué valores prima, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros examinamos pues, cómo distintos participantes pues, valoran el impacto ambiental de la alimentación, cómo perciben estas distintas dimensiones que están implicadas, que ya os comentaba ahora, ¿no? Pues dimensiones económicas, culturales, éticas, ambientales, etcétera, etcétera. Y cómo utilizan esas dimensiones, como os digo, para argumentar, para valorar, para tomar decisiones sobre alimentación, y cómo éstas pudieron haber cambiado o no al participar pues, en este proyecto, ¿no? En estas diferentes secuencias en las que abordábamos eso. Concretamente nos ocupamos de 2 estudios de caso. El primero lo realizamos en formación de maestros de educación primaria, con 85, y luego más adelante, explicaré un poquillo después el proceso de diseño y cómo adaptamos, pues en bachillerato. Lo hicimos con un proyecto un poco más prolongado, con 32 estudiantes de primero de bachillerato de 16, 17 años. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue un cuestionario inicial en el que al alumnado se le presentaba una situación hipotética en la que ellos tenían que valorar cómo recibirían la noticia de que en un intercambio académico que ellos iban a realizar, ficticio, no es que lo fueran a realizar de verdad, pero que si los ubicábamos en esa situación, van a vivir 6 meses con una familia vegana, en el caso de profesorado en formación, o vegetariana, ¿no? El alumnado de bachillerato, 16, 17 años. Entonces le decíamos, de 1 a 5, ¿cómo lo valoras? Y justifica tu valoración. En ese mismo cuestionario también les solicitábamos que nos diesen 2 o más razones que podría tener una persona, ¿vale? No lo personalizábamos, una persona a favor de seguir una dieta vegetariana o a favor de seguir una dieta omnívora. Entonces, ante el primer ítem, digamos que estas son las respuestas que obtuvimos, que podéis ver que son relativamente neutras. Es decir, el profesorado de información, pues la mayoría, entre 1 y 5, marcaron pues un 3, una reacción más o menos neutra. En el alumnado de secundaria, de bachillerato, fue un poco más negativa, ¿no? Veis que hay más, marcaron más el 2 que el 3, digamos, ¿no? Pero bueno, también relativamente neutra, ¿no? No hay ninguna valoración extremadamente positiva en secundaria, sí que hubo algunas en profesorado en formación. Sin embargo, en las justificaciones que les pedíamos aquí, no hay un análisis aquí de esas justificaciones, para no daros muchísimos datos, pero ninguno de ellos aludió como positivo
la reducción de un impacto ambiental derivado de un cambio de dieta mientras convivían pues, con esta familia. En el segundo ítem, ¿vale?, de ese cuestionario inicial, en el que nosotros le pedíamos razones a favor de una dieta vegetariana y de una omnívora, apenas tampoco encontramos razones que se refieran al medio ambiente. Sí surgen algunos en formación de profesorado a favor de una dieta vegetariana, pero son más bien anecdóticos, ¿no? Nos dicen pues, los cultivos, tal, ecosistemas, pero muy, muy poquitos, ¿no? ¿Qué es lo que prima? Bueno, a favor de una dieta vegetariana, lo que primó son argumentos de tipo ético, ¿no? Entonces, ¿en qué consistían estas respuestas? Por decir, con una dieta vegetariana, sí, no vegetariana, en este caso le preguntábamos vegetariana, pues se respetan en mayor medida los derechos de los animales o se tienen que sacrificar menos animales, etcétera, etcétera. Y a favor de una dieta omnívora, la razón más frecuente eran razones de salud, ¿no? Nutrición. En muchos casos, si da tiempo lo comentaremos brevemente, pues con ciertas ideas alternativas, ¿no? Concepciones erróneas, pues diciendo la carne es imprescindible para tener una dieta saludable, por ejemplo, o pues necesitamos para estar fuertes o estar más fuertes, ¿no? Cosas de este estilo. La segunda razón que daban a favor de una dieta omnívora eran de tipo gastronómicos o personales culturales, ¿no? Esto es algo que nos parecía esperable también, ¿no? Que dijeran, bueno, pues porque es muy importante en mi cultura comer carne, por el valor de la gastronomía local, por la tradición, porque en mi casa siempre se hizo así y yo quiero continuar haciéndolo, o porque disfruto mucho consumiendo estos productos y no quiero dejar de hacerlo, etcétera, etcétera. Sin embargo, es curioso que también en las razones a favor de dietas vegetarianas son muy numerosas aquellas referidas a salud y nutrición, hasta el punto de que en algunos casos hay algunas respuestas, algunos cuestionarios donde la misma persona decía, hay un caso incluso concreto que decía, una dieta omnívora es más saludable y otro decía, una dieta vegetariana es más sana, ¿no? Había un poco de paradoja. Otros sí que lo explicaban un poco mejor, a lo que se podían referir, ¿no? Pues una dieta vegetariana de alguna manera es, no sé, más orgánica o nos permite adelgazar, ¿no? Pero la dieta omnívora, había un poco esta especie de paradoja que luego sí que se aclaró un poco más, digamos, conforme avanzaba la secuencia, ¿no? En otros productos. Pero bueno, no me quiero parar mucho en eso. Bien, entonces vamos a centrarnos en lo que se hizo en formación de profesorado, intentar ir un poquito más rápido. Entonces, después de este cuestionario inicial, ¿qué hicieron? Bueno, se organizaron en diferentes grupos por cada una de las clases y desarrollaron una pequeña investigación sobre cada una de las dimensiones implicadas en el dilema, ¿no? Unos de ellos se ocupaban de la cuestión cultural, otros de la ecológica o ambiental, otros de la económica, otros de la ética y finalmente de la nutricional. Entonces, digamos que se especializaron en estas cuestiones, buscaron información y las subieron a una wiki que había disponibles para todo el resto de compañeros, ¿no? Esto duró pues, una serie de semanas. Después, finalmente, pues en una sesión, nosotros hicimos una selección de esas informaciones subidas por los compañeros y las llevamos disponibles al aula, aunque ellos ya las podían consultar previamente en esa wiki, y utilizando esa información debían debatir, discutir, analizarla y llegar a una conclusión en cada uno de estos grupos de entre 3 y 5 alumnos para escoger o proponer una dieta concreta y defenderla, ¿no? Argumentalmente. Es decir, pues después de consultar esta información, nosotros proponemos este tipo de dieta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los datos de los 20 grupos que digamos, que participaron y que desarrollaron un argumento concreto, ¿no? Este es un ejemplo que os pongo de las informaciones con las que ellos contaban, ¿no? Pues, por ejemplo, las necesidades nutricionales, ¿no? Pues digamos, una propuesta de un reparto equilibrado de macronutrientes en la dieta. O, por ejemplo, una cita de la Asociación Dietética Americana sobre pues, las dietas vegetarianas o veganas y su posible adecuación nutricional o no. Aquí hay distintas consideraciones. Estos son 2 ejemplos, pero disponían bastante más, un par de hojas, ¿no? Digamos, para cada uno de estos criterios. Pues la ambiental tenía informaciones sobre la eficiencia en el uso de energía, la eficiencia de la producción, digamos, de calorías de naturaleza animal o vegetal, uso de agua, etcétera, etcétera.
La económica, pues como os presenté yo antes brevemente algunos datos para Argentina, pues tenían algo similar para Galicia, ¿no? La región donde llevamos a cabo estos proyectos, estas actividades, ¿no? Pues el papel de la ganadería, la importancia en la economía, exportaciones, etcétera, etcétera. De ética también pues incluimos algunas informaciones más tipo ensayístico, digamos, ¿no? Pues alguna posición en contra del especismo, ¿no? De discriminar por especie o digamos, no respetar los derechos de los animales, otras incluso que se posicionaban al contrario, diciendo que, bueno, pues que nosotros tenemos derecho, ¿no? A disponer como queramos de la vida de otros animales, etcétera, etcétera, dado que ellos no pueden tener derechos, porque no son capaces de cumplir deberes, este tipo de cuestiones. Y también en el ámbito cultural personal, ¿no? Pues cuestiones de las tradiciones culturales locales, etcétera, etcétera. Bien, entonces esta información que os acabo de dar es lo que hicimos en primer lugar, lo que hicimos con profesorado en formación. La investigación global que llevamos a cabo en realidad pasó por 3 ciclos, ¿vale? Corresponde al esquema de funcionamiento Design-Based Research, en las que digamos que una misma propuesta se lleva al aula, se experimenta y se recogen datos para mejorarla en ciclos ulteriores, ¿no? Y eso es lo que hicimos nosotros. Los primeros 2 ciclos lo hicimos en profesorado en formación y el último fue el proyecto más prolongado cuya implementación duró 4 meses en bachillerato, ¿no? Como os comentaba antes. Entonces esto yo creo que es relevante desde el punto de vista de investigación y de, digamos, el llevar a cabo este tipo de propuestas innovadoras en clase y cómo se pueden mejorar, ¿no? Y son innovadoras, precisamente están poco experimentadas, por lo tanto es muy probable que haya muchos aspectos de mejora, ¿no? Entonces, brevemente voy a comentar pues 3 aspectos con los que, digamos, que nosotros reflexionamos y mejoramos en los ciclos subsiguientes, ¿no? A partir del primero. Y es que observamos que para tomar una decisión, los distintos grupos tomaban estrategias muy diferentes para abogar, digamos, por una dieta, ¿no? Entonces, algunos adoptaban una estrategia que denominamos asertiva, pero que también podría llamarse prejuiciosa o algo así, en la que ellos tomaban una decisión muy al principio, ¿no? Digamos, en los primeros minutos. Pues, por ejemplo, podían decir, bueno, ¿qué dieta queréis? La omnívora, ¿no? Sí, venga, la omnívora. Y luego buscaban datos para apoyar su opción, ¿no? Entonces, ya, digamos que era un poco de una manera sesgada, traían una conclusión de casa y realmente no había ese examen crítico de la información, ¿no? O por lo menos no estaba teniendo lugar en el aula. Y mientras que otros grupos adoptaban una estrategia más exploratoria, en la que primero analizaban información, discutían, debatían, interpretaban y después pues ponían, digamos, las distintas piezas en común, ¿no? Y intentaban llegar a una solución de consenso. Esto respeta más la forma de actuar de la ciencia, de generar el conocimiento, ¿no? Es decir, pues partimos de las pruebas, de los datos para llegar a una conclusión y no al revés, ¿no? Generalmente. Luego vimos que a pesar de que nosotros considerábamos ya muy relevantes el papel de los valores y en su implementación intentamos promoverlos, por ejemplo en el guión le hablábamos de que los hicieran explícitos, ¿no? Les dábamos instrucciones para que lo hiciesen, pero aún así, como sabemos que casi siempre los valores se tratan de manera implícita y no se exponen de manera abierta y explícita, siguió, digamos, sin ser suficiente, ¿no? Hubo pocas menciones concretas, ¿no? Y entonces, pues algo que nos gustaría haber mejorado y por lo tanto nos llevó a determinados cambios que comentaré después rápidamente en los subsiguientes ciclos. Luego también una cuestión que observamos en esta primera implementación es que muchos de los grupos, dado que es una cuestión muy conflictiva, ¿no? como podéis imaginaros, pues para un poco lavarse las manos muchos grupos optaron por opciones intermedias. No decían, bueno, pues vamos a promover o proponer optar por una dieta vegetariana o vegana, pues vamos a hacer, bueno, es una dieta vegetariana, pero con algo de consumo de carne, pero que sea todo muy sostenible y que venga de producciones locales, ¿no? Como un poco una opción intermedia idealizada. Y muchos de los grupos adoptaron esta opción, ¿no? Entonces aquí se perdía un poco ese componente que decíamos de conflictivo, ¿no? de trade-off, digamos, ¿no? De que, vale, ya apuesto por algo, pero entonces ahí es un juego un poco de suma cero, ¿no? Es decir, si queremos reducir, vale, ¿y cómo se consigue esa reducción? Se prohíbe, se suben impuestos, ¿qué pasa con los ganaderos? ¿No? Estas cosas tienen que estar sobre la mesa. Entonces, pues también hubo algún cambio que implementamos a partir de esto, ¿no? Entonces, ahora ya os comento directamente cómo fue
el proyecto que llevamos a cabo en bachillerato y luego comento muy brevemente algunos de los resultados, ¿vale? Desde un punto de vista más, digamos, de la investigación. Bueno, esto es una imagen de una de las clases que participaron, como os decía, de alumnos de 16, 17 años. Bueno, este soy yo, evidentemente. No os puedo poner vídeos o fragmentos de las discusiones por cuestión de protección de datos. Sí os puedo compartir esta imagen porque la compartió el propio centro de manera pública, ¿no? Entonces sí que la podéis ver. Entonces, habiendo aprendido esto de ese primer ciclo y del pequeño segundo ciclo, en el tercer ciclo de la investigación, pues ya desarrollamos este proyecto un poco más largo. Lo hicimos en un centro en el que había 2 clases y en total participaron 32 estudiantes. También trabajaban en pequeños grupos de entre 3 a 5 estudiantes, 8 en concreto, ¿no? Y el proyecto, como digo, se extendió durante más de 4 meses. Estuvo estructurado en 3 fases, una de inicio, desarrollo y final. ¿Qué hicimos en esta fase de inicio? Bueno, pues hicimos tareas enfocadas a la propia práctica de la argumentación, ¿vale? Pues cuestiones genéricas sobre la argumentación, no específicamente sobre esta cuestión concreta de las dietas, y también sobre toma de decisiones, y esto es algo que veníamos de estas modificaciones que os comentaba ahora, y específicamente para la identificación y uso explícito de valores y construcción de criterios basados en esos valores. Ahora os comentaré un par de ejemplos donde yo creo que se visualiza bastante a qué nos referimos con eso. En una segunda fase, los estudiantes sí que ya se aproximaron a la cuestión específica esta desde diferentes perspectivas, en diferentes materias. Entonces estuvieron buscando, examinando y discutiendo información de naturaleza diversa en diferentes materias, con diferentes actividades, y también fueron, pues, digamos, desarrollando una wiki con esas informaciones. Y luego, pues, hubo una fase final parecida, no idéntica, como veremos, a lo que se hizo con alumnado de magisterio, en la que también tenían que desarrollar un argumento y escoger una dieta, ¿no? Entonces, estas son las actividades que se realizaron en la primera fase, no nos vamos a parar en ellas. Voy a comentar alguna para que veáis cómo se visibiliza esta cuestión de los valores, cómo intentábamos andamiar, que los hicieran transparentes, ¿no? Y la manera en la que desarrollan esos criterios y formas de tomar decisiones. Y esta es una actividad que me parece bastante interesante que adaptamos de Bioethics 101 y en la que se llama actividad, digamos, objetiva, subjetiva, en la que, bueno, pues ponemos una escala, ¿no? Por ejemplo, pues en el encerado, de 1 a 10 con diferentes números, y un extremo pues lo consideramos puramente subjetivas y otra puramente objetivas, ¿no? Una sería completamente opinión pura y dura y la otra sería, pues, hechos incuestionables, completamente objetivos, ¿no? Entonces al alumnado le realizábamos una serie de preguntas. Esto lo hizo el profesor de filosofía, concretamente, que fue el coordinador del proyecto en el centro. O sea, nosotros no implementábamos esta secuencia. Yo sí que estaba presente en el aula como observador no participante, pero estas actividades sí que las diseñamos nosotros en cierta colaboración con el profesorado, ¿no? del centro. Entonces hacíamos diferentes cuestiones, como ¿cuál es la fruta que más te gusta? ¿No? ¿Dónde ubicas? Bueno, al principio cosas más generales, como bueno, sí, vamos a centrarnos en esto. ¿Cuál es la fruta que más te gusta? ¿No? ¿Dónde ubico cómo respondo a esta cuestión? Entre un extremo puramente subjetivo o objetivo, ¿no? Yo cómo averiguo cuál es la fruta que más me gusta. Bueno, sí, podría analizar mis patrones de consumo, pero a lo mejor consumo más de una que no me gusta. Para saber la que más me gusta tengo que hacer un proceso de introspección, ¿no? De, pues, pensar en quién soy, identidades, lo que sea, ¿no? Y pues proponer... creo que hay un micro abierto por ahí, ¿no? Sí, perdón. Bueno, entonces ellos ubicaban, pues normalmente, ¿cuál es la fruta que más te gusta? Extremo subjetivo, ¿no? ¿Cuántas patas tiene una araña? Vale, esa cuestión que es objetiva, subjetiva, bueno, normalmente ubican puramente objetiva, ¿no? Porque yo puedo hacer una investigación, puedo contar esas patas, ¿no? Presumiblemente todos vamos a contar las mismas, salvo que haya algún error. Puedo seleccionar una muestra de X arañas y contar las patas y extraer una media, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y luego ya íbamos a otras cuestiones, como ¿y la ciencia, entre puramente subjetiva y objetiva, dónde la ubica? ¿Es puramente objetiva? ¿Es subjetiva? ¿No? Y lo mismo, pues, en cuestiones como la ética, ¿no? ¿La ética es puramente subjetiva, la ética, o hay principios comunes, etcétera, etcétera? Entonces reflexionamos sobre eso. Y finalmente acabamos en plantear ya cuestiones concretas que serían cuestiones propiamente sociocientíficas, ¿no? Como, pues, por ejemplo, la cuestión de
decidimos construir un metro en una ciudad pequeña que carece de él, ¿no? Pues una ciudad de 300.000 habitantes. ¿La construimos sí o no? Y para esa pregunta, pues, ¿a qué aludimos? ¿No? ¿Es puramente subjetiva o es puramente objetiva? Hay un ruido ahí, no sé si pueden silenciar porque es un poco molesto. No sé si es posible. Bueno, continúo. Entonces, para introducir esta cuestión de que las controversias científicas no son puramente subjetivas ni objetivas, ¿no? Entonces decíamos, vale, el componente objetivo lo podemos informar mediante determinados hechos, ¿no? Determinados datos, informaciones que podemos recabar, pero luego está la otra parte, la parte más que tiene que ver con identidades, con cuestiones subjetivas, de preferencias personales, de valores sociales, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de unas actividades que utilizábamos para eso, ¿no? Otras actividades que utilizamos que ahora os parece un poco desafortunado, claro, esto lo hicimos evidentemente varios años antes del surgimiento de la pandemia, pero precisamente para que se viera esta parte de conflictividad, de toma de decisiones, de que no podemos establecer criterios ideales, sino que hay un cierto coste, ¿no? Hay que tomar decisiones en un contexto, digamos, de cierta escasez, ¿no? De que si escogemos el máximo beneficio ambiental, pues no va a ser posible que lo sea también desde un punto de vista, por ejemplo, económico. Entonces, para eso, la capacidad de identificar los valores subyacentes a las propias decisiones, llevamos a cabo esta actividad en la que, fijaos, proponíamos el surgimiento de una epidemia extremadamente mortal de un virus respiratorio, esto también está adaptado de bioethics, y para el cual hay vacunas, pero son limitadas, ¿no? Pues hoy en día sería quizá un poco, desde luego, desafortunada, ¿no? Llevar al aula esta actividad. Y entonces lo que tenía que hacer el alumnado es escoger quién debía recibir la vacuna, ¿no? Tenemos 6 vacunas, 6 inyecciones de esa vacuna, pero tenemos 10 candidatos en el contexto limitado en el que estemos, ¿no? Entonces hay casos diferentes, ¿no? Pues mujer que cree que está embarazada, hombre mayor que tiene muchos nietos, gemelos, un médico, profesor de primaria, etcétera, etcétera. Entonces les decíamos tomar una decisión y luego que intentaran identificar por qué tomaron esa decisión, qué estaban priorizando a tomar esa decisión, ¿no? En la mayoría de los casos no tenía un criterio muy explícito ni siquiera para este tipo de cuestiones, sino que después de haber escogido a los participantes se daban cuenta de qué criterio priorizaron, ¿no? Comento rápidamente algunos. Bueno, pues muchos de ellos escogieron salvar a los más jóvenes, ¿no? ¿Aquí se estaba buscando? Pues entendemos que un criterio de objetividad, ¿no? Bueno, ¿cómo reparto? Bueno, pues es objetivo valorar los años de vida potenciales. Entonces, salvaguardamos la mayor cantidad, digamos, de esperanza de años de vida, ¿no? Entonces, para eso, pues salvaríamos a los más jóvenes. Luego habría criterios utilitaristas, ¿no? Bueno, pues esto es un escenario casi posapocalíptico, pues podríamos salvar a los que aporten más beneficios, ¿no? Pues, por ejemplo, el médico, ¿no? Esto es algo que incluso podemos establecer ciertos paralelismos con estrategias de vacunación que se llevaron a cabo ahora con la COVID, ¿no? Pues el personal sanitario tuvo prioridad porque evidentemente son más útiles para luchar contra la propia pandemia. Bien, algunos otros grupos, por ejemplo, pues tomaban una estrategia, los menos, tengo que decir, de aleatoriedad. ¿Qué están primando ahí? ¿Cuál es el valor que hay detrás? La igualdad de oportunidades, ¿no? Nosotros no tenemos derecho a decidir quién vive y quién muere, por lo tanto, aleatoriedad pura y dura, ¿no? Otras estrategias posibles, salvar a los más débiles y a los más útiles. Bueno, esto es interesante porque con estas tareas, pues que sea un poco dramática, ¿no? Ahora en este contexto sería desde luego mucho más dramática llevarla a cabo, aunque sí que resultó en su momento desde luego motivadora para el alumnado, pues sí que ayuda a entender a qué nos referimos por valores, que son cosas concretas, con un rol, un papel concreto, no son cosas como idea de justicia, bien, igualdad, ¿no? Abstractas, ¿sí? Porque eso está bien hablar de ello, pero a veces se queda un poco en una especie de brindis al sol en el aula, ¿no? Y lo realmente importante es que aprendemos a cómo se ponen en la práctica esos valores, ¿no? En qué decisiones concretas y cómo se visualizan. Bueno, voy un poquito más rápido, que me estoy extendiendo. Otra de las actividades que estaban en esta primera fase del proyecto implicaba analizar entrevistas ficticias donde ellos ven, o sea, son una serie de declaraciones de personajes ficticios donde explican por qué ellos tienen una dieta y no otra, ¿no? Pues en este caso Luisa dice que le gusta mucho la carne, por cuestiones de la gastronomía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos analizando esto podían detectar y en una tabla apuntar qué valores detectan, ¿no?
esa manera desarrollan un criterio analítico para detectarlos. Entonces, esta primera fase del proyecto sirvió como para establecer esos, digamos, fundamentos de argumentación y de valores y tomas de decisión, que luego ponían en la práctica más adelante. En la segunda fase, rápidamente, es la que más se parece a al otro estudio de caso, de formación de profesorado, ¿no? Como os decía, desarrollaron diversas actividades en diferentes materias, en colaboración con este profesorado del instituto, y compartieron al final los resultados de sus, digamos, esas actividades, en algunas cuestiones, lecturas de libros, búsquedas de información en internet, incluso foros en alguna de las materias, y lo compartían los resultados con el resto de compañeros. En este caso, pues la mayoría de alumnos participaron de todos. No todos, porque no todos, por ejemplo, tenían la materia de biología, o no todos tenían la materia de economía, pero la mayoría sí, ¿no? Bien, entonces finalmente, a partir de esa información, de nuevo, como se hizo en el otro caso, que subieron a la wiki, pues se elaboraron estos dosieres que ellos luego también utilizaban en el aula, ¿no? Pues aquí está el ejemplo del dossier con las informaciones de tipo ambiental, ¿no? Pues datos relativos al calentamiento global, deforestación, huella hídrica y estas cuestiones que ya comentábamos, ¿no? Bueno, otro ejemplo de actividad, bueno, pues por ejemplo vino Xavier Castro, que es un especialista en historia de la alimentación en Galicia, y dio una charla sobre pues, cómo cambió la alimentación en Galicia a lo largo de los años, en qué consistía, qué mitos hay sobre cómo es la alimentación, cómo cambió, cómo no, etcétera, etcétera. También había un foro online durante el desarrollo del proyecto en el que los participantes, ¿no?, en el proyecto pues, podían establecer conversaciones, y de hecho lo hacían, ¿no? Es interesante ver que estaban motivados. Por ejemplo, aquí pues, hay un pequeño hilo donde debaten sobre pues, las limitaciones prácticas de, por ejemplo, pues, adoptar a nivel personal vegetarianismo o veganismo a la hora de, por ejemplo, pues, comer fuera de casa, ¿no? Que haya menos opciones en restauración, etcétera, etcétera. Tened en cuenta además que este proyecto se llevó a cabo en un pueblo relativamente pequeño, ¿vale? De unos 5.000, 10.000 habitantes, ¿no? No se llevó en una ciudad de tamaño moderado o reducido, ¿no?, como Santiago de Compostela, pero por lo menos una ciudad donde el panorama gastronómico es ya mucho mayor, ¿no? Bueno, acabando ya con el diseño del proyecto, finalmente, pues de manera análoga, como se hizo en formación de profesorado, pues el alumnado tenía que escoger una dieta y justificarlo después de todo este trabajo que hizo, ¿no? Y aquí es donde utilizamos esa estrategia de andamiaje que comentábamos, de optimización, ¿no? ¿Por qué? Porque así le proveíamos una estructura para que ellos ya evaluasen estas opciones. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, como os comentaba antes, en los primeros resultados veíamos que tomaban la decisión en las grabaciones orales que analizamos muy rápido, ¿no?, antes de analizar la información. Entonces aquí utilizamos esta estrategia para primero pedirles que evaluaran la información de cada una de las diferentes dimensiones, que evaluaran cómo de adecuada era cada dieta desde un punto de vista económico, ambiental, etcétera, etcétera. Luego, por otra parte, que ellos individualmente, vale, la evaluación anterior era conjunta también a nivel de grupo, pero este segundo punto es individual, que reflexionasen sobre de los diferentes criterios implicados a qué le daban ellos prioridad personalmente. A mí me parece más importante que la nutrición, la economía, la ética, la cultura, ¿sí? Y que lo decidieran además numéricamente, ¿vale? Tenían 20 puntos para repartir entre los diferentes criterios, ¿sí? Como os digo, no pueden decir todo es muy importante y darle el máximo a todos, sino es una cuestión casi, digamos, competitiva, ¿vale? Al final tengo que priorizar A o B, ¿no? Y al final de esto, ellos calculaban una puntuación global para cada dieta. Teníamos una plantilla, entonces les salía, pues esta dieta vegetariana, 200 puntos, la omnívora 180. Y entonces eso les servía para también, damos la oportunidad de reflexionar. Es decir, ¿quieres cambiar cuánto te importa cada criterio? Porque a lo mejor no ajustaste bien, ¿no? Entonces, pues ellos pueden reflexionar. La verdad es que me importa más lo gastronómico de lo que consideraba inicialmente. Y esto es muy interesante porque sirve muchas veces, digamos, para contentar el ambiente de clase, esto que os decía antes al principio, intentar generar una clase transparente donde no haya unas expectativas muy concretas, un ambiente muy específico, que el alumnado no perciba que se espera algo muy concreto de ellos, porque si no lo hacen, entonces no hacen lo que harían normalmente fuera de clase, no están siendo auténticos. Entonces muchos de ellos a lo mejor decían, le voy a poner un montón al ambiental, porque yo qué sé, pues estamos haciendo un proyecto y seguro que hay que decir que todo queremos que sea muy sostenible y que esté muy bien, pero luego ven la realidad, ven el cálculo y dicen, espera, me sale imaginaos, la vegana o la vegetariana, ¿no? Y dicen, ¿por qué? Porque
puse que a lo mejor la ambiental me importa 10 y lo cultural 2, y en realidad reflexiono y no, me importa más pues, poder seguir comiendo carne, por ejemplo, que emitir un poco de CO2 al ambiente. Y esto está bien, que sea realista, porque si no nos quedaríamos en, decimos que nos importa mucho el ambiente y luego nos vamos a casa y a lo largo de los años, en el resto de mi vida, sigo llevando un estilo de vida pues que a lo mejor pues que no se corresponde para nada con esa declaración de intenciones. Entonces la idea, como os decía, es que sea auténtico, ¿no? Y si hay que asumir que se prefiere priorizar A sobre B, pues que se asuma, y a lo mejor asumiéndolo, pues en vez de, a lo mejor no cambio la alimentación, pero cambio otra cuestión, ¿no? O sí, por lo menos hay esa concienciación global de, bueno, estamos aquí dando por buenas unas costumbres que igual ya no es razonable seguir dando por buenas en determinado grado, ¿no? Bien, entonces finalmente tomaban una decisión grupal sobre la dieta y producían un argumento escrito pues justificando. Bueno, estas son las diferentes plantillas que utilizamos. De aquí sale la puntuación global que os decía. Y bueno, vamos a comentar ya muy brevemente pues, los resultados, ¿no? Nada, 2 comentarios. Entonces, ¿qué dietas han escogido? Bueno, como os decía, en formación de profesorado, en el que tenemos 20 grupos, la mayoría, la mitad de ellos escogieron esta opción intermedia, que nosotros llamamos aquí pues, dieta omnívora de reducción, como una especie de dieta omnívora, pero menos, ¿no? Con menos productos animales y con más vegetales, ¿no? Esto que os decía que muchas veces en la descripción era muy idealista, era muy difícil de poder llevar eso a la práctica. Esta opción, digamos que no la promovimos. En bachillerato ya una de las adaptaciones que hicimos fue plantearles que escogiesen entre una omnívora o ovo-lacto-vegetariana o que propusieran ellos una tercera que quisieran describir para no simplemente dejarla en una dicotómica, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, como os decía, en profesorado en formación, la mayoría optaron por estación intermedia y luego de la mayoría del resto una omnívora. Únicamente 2 grupos optaron por una dieta lacto-vegetariana y un grupo por una vegana. Y en bachillerato, sin embargo, es curioso porque partían, si recordáis las respuestas en el cuestionario inicial, por una perspectiva pues, un poco más escéptica todavía sobre las dietas vegetarianas o veganas, ¿no? En profesorado en formación era más o menos neutro. En bachillerato era un poco más negativa la percepción inicial. Sin embargo, al final, la mitad de los grupos se decantaron por una dieta ovo-lacto-vegetariana, 4 de ellos, 2 por una omnívora y los otros 2, bueno, había disenso interno entre unos que querían la omnívora, otros la vegetariana y en otros no llegaron a especificar, a decantarse por ninguna. Con lo cual, pues puede tener sentido, el proyecto bachillerato duró más, durante varios meses, no continuados, ¿no? Pero estuvieron trabajando con eso, ¿no? Bien, algunos otros resultados concretos, bueno, decir que tanto en bachillerato como en profesorado en formación, en los argumentos que produjeron al final, pues abordamos esta cuestión en general desde una perspectiva interdisciplinar o por lo menos multidisciplinar, incluían pues, todos el criterio nutricional, la inmensa mayoría de ellos, el 90%, también el ambiental, y luego económica, ética y cultural, también la mayoría de ellos, no todos, pero 70-80% de los grupos, ¿no? Entonces, muy importante esto, al principio pues había una invisibilidad clara, patente del impacto ambiental, donde pues cuando le preguntabas por esta cuestión o razones a favor de las dietas vegetarianas, pues no surgía ninguna y al final del proyecto pues la inmensa mayoría de los grupos dedicaron argumentos específicos para abordar esta cuestión desde el punto de vista ambiental, ¿no? Bueno, no voy a comentar esto para ir abreviando. Bueno, también decir que utilizaron una amplia variedad precisamente de datos ambientales para justificar que las dietas vegetarianas son ambientalmente más adecuadas, haciendo referencia no solo a la contaminación química, que preveíamos eso, porque son las cuestiones que en la literatura más salen, pero también otro tipo de datos que son menos frecuentes, como la eficiencia de uso del terreno, eficiencia energética, la huella hídrica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sobre la cuestión nutricional, que también tiene bastante relevancia y mucho peso en los argumentos, sí que decir que en general, brevemente, pues que se criticaban, se consideraban diferente a las dietas omnívoras y vegetarianas o veganas, y el modelo más común, digamos, sería que las dietas vegetarianas o veganas pues, serían criticadas porque les faltan nutrientes, mientras que las omnívoras en algunos casos serían criticadas porque tendrían como exceso de nutrientes, o a veces también se asocian a enfermedades cardiovasculares. Bueno, no me puedo parar mucho en esto. Si otra cuestión importante, aparte del criterio nutricional, es que, aunque no fuera tan explícito, sí que en los argumentos se veía la relevancia de las cuestiones culturales personales. Digamos que declarativamente
no era tan llamativo, pero luego a lo mejor en la conclusión decían, rescataban una o dos cosas que parece que no tenían mucha relevancia, pero sí, finalmente lo tenían en la conclusión. Y esto se notaba más todavía en las discusiones orales que tenían. Entonces esto para mí es digamos, un indicio de que aún no hemos considerado, evidentemente, que esos valores y que a lo que realmente le dan relevancia, pues lo extraigan, lo hagan público, no lo hagan visible, sino que aún sigue habiendo cosas en buen grado implícitas, ¿no? en su discurso. Y bueno, había una cierta también, pues, digamos, exención de responsabilidad. ¿No? Decían, pues nuestra sociedad se decanta por una dieta omnívora, ya que la mayoría la consume, ¿no? Si la mayoría tuviera una dieta vegetariana, nos decantaríamos por ella. Por tanto, digamos que había un descargo de responsabilidad, ¿no? Bueno, la dieta sigue por moda, mi sociedad, mi familia sigue esta dieta, pues yo la sigo igual. Si ellos cambian, yo ya cambiaré, ¿no? Y había una reivindicación, por supuesto, del consumo de productos animales, sobre todo de carne, ¿no? Papel cultural importante en Galicia, y por lo tanto había un reconocimiento de que es muy difícil, ¿no? Abandonarla por completo, desde luego a nivel social. Y una de las últimas cuestiones, comentar de los resultados, que yo creo es bastante relevante reflexionar sobre ella, es que analizamos cómo enmarcaban los diferentes aspectos, ¿no? Ambiental, nutricional, ético, cultural, personal y económico, en una perspectiva entre, digamos, global y local. ¿Y qué observamos? Bueno, pues que quizá no de manera muy sorprendente los aspectos más científicos, digamos, más propiamente científicos, los que se referían a el medio ambiente o a la nutrición, sí que se enfocaba más bien de una manera genérica, ¿no? A nivel global o planetario. Desde luego las cuestiones referidas al cambio climático se entendieron así. Sin embargo, las cuestiones éticas, culturales y económicas sí que se referían más a la zona concreta. Por ejemplo, pocos hablaban de pues, los posibles efectos económicos a nivel mundial, etcétera, etcétera, sino que ahí, digamos, que se enfocaban en las cuestiones más de pues, el pueblo concreto, Galicia, la región, ¿no? ¿Y qué ocurre con este dilema? Bueno, que los beneficios de un cambio de dieta hacia una más sostenible son más percibibles a nivel global, a nivel planetario, ¿no? Es decir, si contribuimos en menor medida al cambio climático, todo el planeta se beneficia de ello. Mientras que los costes, ¿no? Se sienten más, sin embargo, a nivel local, como las cuestiones de reestructurar completamente la economía de determinadas zonas, cambiar estilos de vida, cambiar costumbres, etcétera, etcétera. Y además, aquí hay entra un poco en cuestión la teoría de juegos, ¿no? Es decir, si yo cambio localmente mi forma de vida, mi economía, etcétera, pero el resto no lo hace, pues esto no sirve para nada, ¿no? Si una región de 2 millones de habitantes cambia su dieta por la sostenibilidad, pero el resto del mundo no, apenas va a ser perceptible eso. Sin embargo, ellos sí que van a sufrir pues, de manera muy intensa las consecuencias. Entonces, digamos que aquí hay un problema de incentivos, ¿no? Aquí bueno, esto se puede relacionar con estos eslogans, ¿no? De pues, think global, act local, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pero es importante, yo creo, tener esto en consideración a la hora de promover conductas que sean más sostenibles, ¿no? Y esto enfoca con lo del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Alianza para el Cambio, ¿no? Si no nos hacemos, digamos, si no hay un entendimiento a nivel planetario, pues es difícil que nos encaminemos hacia la sustentabilidad. Entonces, algunas conclusiones muy brevemente. Bueno, pues hablar de la necesidad de problematizar la alimentación sustentabilidad. Como os decía, pues ves que los datos son muy relevantes, ¿no? En qué medida contribuye sobre todo la ganadería, ¿no? a incrementar los gases de efecto invernadero. Y bueno, desde un punto de vista más didáctico, pues recalcar esta importancia que os decía de incorporar conflictos en cuestiones sociocientíficas y también, esto que os comentaba ahora, de destacar esta necesidad de impulsar una solidaridad global, y este debate tiene que ser, digamos, transnacionales, ¿no? Para poder pues, trasladarnos y transicionar hacia una sociedad más sustentable. Luego, me gustaría destacar también brevemente el rol de las concepciones alternativas científicas y algunos mitos, como os decía, algunos nutricionales que había, o la defensa, digamos, absoluta de las tradiciones culturales y de su inmutabilidad, ¿no? Su inercia. Pues yo creo que también es importante que seamos abiertos a modificar determinadas formas de vida, porque las culturas siempre cambian, ¿no? Y siempre han cambiado a lo largo de los siglos. Casi ninguna ha permanecido inmutable con el paso de los años. Finalmente, como os decía, y llevo comentando durante toda la charla, pues que es muy importante
esta cuestión de hacer explícitos los valores para poder tener un debate, digamos, maduro, abierto, social, sobre pues, qué nos importa y hacia dónde no queremos ir. Y es necesario, yo creo, en clase, utilizar este tipo de estrategias para andamiar, ¿no? Para posibilitar que el alumnado se acostumbre, en vez de estar, digamos, reprimidos, ¿no? Sus puntos de vista, sus valores, sino que pueda pues, compartirlos y que podamos trabajar a partir de pues, tener todas esas cuestiones encima de la mesa. Y nada más, muchas gracias. Creo que me excedí un poco el tiempo, la verdad es que no sé exactamente a qué hora empecé, pero bueno, esta es mi charla, espero que sea de provecho y que os haya gustado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad que muy interesante todo lo que has expuesto en esta conferencia. La verdad que agradecemos muchísimo todos los datos, porque además fuiste contextualizando también, tomando algunos datos precisos de Argentina, que nos aportan también a nosotros también, como para ir haciéndonos una idea de cómo poder abordarlo en el aula después. Así que bueno, vamos a abrir entonces un espacio de preguntas. Si alguien quiere, puede habilitar su micrófono, y si no, puede escribir en el chat, así yo voy leyendo las preguntas. Excelente exposición desde Helvecia. La verdad que me parece desde el principio muy interesante cómo fuiste desarrollando, como para que nosotros podamos ir interiorizándonos en toda esta investigación que hicieron. Esta cuestión de poder pensar o de incluir el pensamiento crítico, que es tan difícil poder incluirlo ya desde el nivel primario, secundario y demás. Nosotros, que la mayoría somos docentes de secundaria, es bastante complicado estas cuestiones. Y me gustó muchísimo la parte en donde explicaste que incluyeron actividades para esta parte de poder generar prácticas en cuestiones de argumentación. Estaría muy bueno que después nos puedas comentar algún tipo de bibliografía o de dónde podríamos extraer actividades parecidas, similares a las que vos estuviste comentando, como para que los estudiantes realmente puedan comenzar a tener este tipo de prácticas. ¿Cómo podemos realmente trabajarlo en el aula? Eso sería buenísimo que después nos comentes. Voy a ir leyendo. Sí, comento ahora si quieres, dale. porque si no luego... precisamente creo que no hay mucha abundancia de esto. A mí me sorprendió, porque yo al final no llevo tantos años en esto, cuando estuve pues, haciendo una investigación más de documentación bibliográfica sobre esta cuestión, y que apenas era relativamente reciente los primeros artículos, reflexiones o incluso llamamientos sobre estas cuestiones eran pues, de artículos de ya bien pasado el siglo XXI, ¿no? Es decir, 2010, por ejemplo, la referencia que tengo en la presentación de ACAR, y otros compañeros de Turquía, pues que decían, necesitamos andamiaje, necesitamos tareas que vayan sobre esta cuestión. En ese sentido, en algunos grupos de Chipre sí que trabajaron como eso, pues el de Paratskeva, creo que se llama Hatzichampis, que es un nombre bastante complicado de pronunciar, por lo menos para mí, pero en todo caso, si tienen dudas sobre eso, sí que pueden consultar, si no, mi tesis doctoral, que aborda esta investigación, es la que la fundamenta y está en abierto en la USC. Si ponen mi nombre, tesis doctoral, ahí está, y en una parte del marco teórico pueden ver las referencias que yo encontré en ese momento. Pero precisamente uno de los llamamientos que hago es necesario que se desarrollen más actividades concretas y de referencia para que se puedan utilizar como implementación, ¿no? Más directa en el aula, ¿no? Por parte de los profesores. Precisamente estos días estoy elaborando, eso parte de otro proyecto, es un poco diferente, sobre el conocimiento epistémico. Precisamente el proyecto que ya está terminando, lo que nos estamos encargando es de elaborar pues, un booklet, ¿no? Un folleto con las diferentes actividades que hemos desarrollado y testado, ¿no? Y de las que hemos recogido datos y analizado, orientado precisamente a la divulgación al profesorado, ¿no? Explicando pues, cuál es la lógica, por qué puede ser interesante, qué aspectos se trabaja
Y yo tengo pendiente, casi como proyecto personal, a medio plazo, precisamente trabajar más en esta cuestión del andamiaje de los valores y desarrollar más productos, pero bueno, creo que eso es un trabajo para a lo mejor los próximos 4 o 5 años. Así que para entonces igual tengo más productos que ofrecer. Bien, muchísimas gracias. Acá, saludo desde Perú, dice Mildred, y pregunta, ¿dónde podemos informarnos sobre las estructuras para andamiar a los estudiantes? Bueno, Es un poco parecido, ¿no? Al que justamente era lo que comentamos. estabas muy Sí, diciendo. sí que puedo decir que concretamente la que utilizamos nosotros, en la que nos fundamentamos, es una estrategia de optimización, que bueno, es un término que se refiere a muchas cosas, pero sí que a lo mejor pueden consultar en la referencia, recuerdo que el autor es Papadouris, que escribo aquí, creo recordar que es de ese año, ¿no? Y ahí pueden buscar Optimization, ¿no? Papadouris 2012, y ahí puedes encontrar cuestiones sobre andamiaje para tomar decisiones en este tipo de contextos. Bien, muchísimas gracias. Bueno, también hay muchos mensajes en esta cuestión de que, bueno, agradecen mucho la charla. Sí, bajar la realidad, contextualizar, sí, eso es lo importante. Esto de poder problematizar desde cómo nos trajiste en esta charla, desde problemáticas sociocientíficas que son tan valiosas para justamente generar el pensamiento crítico y donde después los estudiantes puedan realmente poder tener decisiones ante cuestiones tan reales, como por ejemplo, nosotros actualmente en la Argentina, hace muy poco tiempo se estuvo aprobando el trigo transgénico. Entonces, estas cuestiones que todavía no se terminaron de decidir, porque también tienen la opinión de Brasil, y esto es un poco también de lo que estabas hablando con respecto al tema de la exportación y demás, de carnes, en donde nuestros suelos están siendo tan maltratados, y después pensaba un poco también en esto que hablabas, de pensar un poco también en cambiar nuestra dieta. Pero ¿cómo vamos a cambiar nuestra dieta si después nuestros suelos están totalmente malnutridos? O sea, realmente llega un momento en donde ya no hay nutrientes en nuestros suelos, y ¿qué es lo que vamos a generar? ¿Cómo? ¿Qué alimento? ¿Qué tipo de alimentos se van a generar? Si todo lo que se está generando en la Argentina está pensando solamente en la parte económica, y el resto no se tiene en cuenta. Por eso me parece muy importante trabajarlo desde las aulas, esta cuestión de poder pensar un poco más allá, en todas las cuestiones. Vos hablabas de que también habían programado diferentes actividades que tienen que ver con pensar lo cultural, la ecología, la economía, la ética, lo nutricional, o sea, porque todo está relacionado. Pero por eso, pensar, y realmente vamos a tener que comenzar a sentarnos y programar secuencias didácticas que realmente lleven a un pensamiento crítico como realmente lo queremos lograr. Ahí se nos fue, me parece, Pablo. Yo sigo hablando. A ver qué más. Alex dice, cuando se habla de un aprendizaje en combinación de producción y procesos, hace referencia a permitir un conjunto sistémico de conocimientos sobre la realidad observable, mientras que por otra parte brinda la capacidad de observar la realidad que rodea al sujeto y proponerse respuestas posibles. Es como una pregunta aparentemente ahí. Ah, y también, bueno, Florencia, que sí pensaba eso. Ujú. En la importancia de la agroecología y trabajarla, y ahí no sé qué más, porque no llego a leer, Florencia. No, En las que aulas, ahí está. pensaba en lo mismo que vos comentabas recién, en las formas de producción que tenemos, tanto ganaderas como más Agrícolas. agrícolas, exacto, gracias, se me había ido la palabra.
Sí. Y en, digamos, en todo lo que el paquete tecnológico implica, Tal en cual. la cantidad de agrotóxicos que se aplican en nuestro país. Entonces, para pensarlo, y veo a la agroecología como una forma sustentable de alimentación. Por suerte se están haciendo varios trabajos de agroecología en el país, y me parece que por ahí tendría que ir y empezar a trabajar un poco más en las aulas, quizás. Claro, exactamente. Bueno, no sé, me parece que se nos fue Pablo. Me parece que sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, dejar en el chat mientras vemos si es que ingresa nuevamente Pablo? Agradecemos muchísimo su participación, su presencia hasta estas horas de la tarde. Me parece que fue muy interesante, por eso también fueron quedando muchísimos participantes. Así que... Sí. Ahí volvió Analía, Pablo, Ana. ¿Ahí volvió? Analía, quiero preguntarle algo a Pablo. Sí, ¿Puedo? sí, sí, Hola, sí, por supuesto. hola. Disculpad, no sé, ha habido un problema de conexión. Espero que durante la charla antes no lo hubiera. No, no, Algo no, está ningún fallando ahora, problema. pero bueno. No, por suerte fue cuando Pablo, estuve hablando. Sí, Pablo, quiero hacerte una pregunta, y esto es muy particular. ¿En sí. cuánto tiempo llevaste la investigación? Y La si tuviste investigación, ayuda... perdón, la investigación al completo. Sí, completa. Pues 4 años casi. 4 años, 4 sí. años. Y Sí, fue un mientras proceso. hacías la investigación, trabajabas con los estudiantes. Es decir, era un doble proceso. Bueno, fui trabajando con grupos de estudiantes diferentes. No eran primero un curso de formación de profesorado, luego aplicamos estos cambios de lo que os decía en base a esos resultados, lo aplicamos en un segundo grupo de formación de profesorado y luego ya con más tiempo y más calma y en conjunción empezamos a trabajar con el profesorado del instituto un año antes de implementar el proyecto, ¿no? Hicimos con bastante calma. Entonces, bueno, el proceso llevó bastante, ¿no? Luego tenía un gráfico que en una de las diapositivas que aparecía el cronograma, ¿no? De los diferentes años y luego, claro, el análisis que, bueno, se puede decir que continúa, ¿no? Estamos elaborando ahora algunos de los artículos, como os comentaba, por ejemplo, este libro sobre pensamiento crítico en biología, digamos, que va a salir publicado por Springer, amparado un poco por Eridov, pues posiblemente el año que viene, ¿no? Y eso estamos ahora elaborando. Gracias, Pablo, y sobre todo quiero valorar eso justamente, que como investigador también estuviste trabajando con los estudiantes, porque para ellos también es una herramienta muy valiosa. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y bueno, espero no haberme extendido mucho y espero que haya sido de provecho. Yo muy contento de haber estado aquí invitado y pues poder compartir con vosotros pues lo que parte del trabajo, ¿no? Que estuvimos haciendo estos años por aquí. Muchas gracias por escucharme.